En México, miles de estudiantes son excluidos de la educación superior y media superior. Instituciones como la UNAM, el IPN y la UAM han sido sometidas a una política de contención o de franco retroceso en su matrícula. Por otro lado, el avance de las políticas de desregularización y de comercio abrieron el mercado de la educación y construyeron en un nicho para la inversión en materia educativa. Estos factores alentaron y promovieron el crecimiento de la educación privada, a tal grado que las instituciones particulares representan el 60% de instituciones de este nivel y atienden al 33% de la matrícula nacional. En 1970 cubrían el 14%. Hoy en la comuna nos sumamos a la lucha del maíz, para que toda y todo aquel que tenga deseos de estudiar una carrera universitaria lo haga en donde quiera hacerlo, pues ese es su derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la geografía desde la que nos miren o decidan conectar este programa. Este es La Comuna, pues un programa de difusión, de acompañamiento, de reflexión, de formación política, que forma parte de la red universitaria anticapitalista. Y hoy tenemos un tema muy interesante que pues atraviesa distintas reflexiones, atraviesa pues el tema de la educación superior, el tema de la educación en general en México, el tema de la exclusión social, ¿no? De las clases sociales y sus accesos a los servicios y a los derechos, como es el de la educación, entre otras cosas que ya nos platicarán. Pues el movimiento de aspirantes a la educación superior y media superior en México, que es un tema, bueno, pues muy interesante. Entonces, pues tenemos el gusto de recibir a dos integrantes de este movimiento de aspirantes a la educación superior, MAES, que nos van a contar, pues, vamos a hacer una plática, una reflexión sobre cuál es la situación de la educación en México, por qué es necesaria una organización como el MAES y cuál es pues la materia de lucha de este movimiento. Entonces, pues estamos muy contentas de recibir a Atzelvi, compañera de muchas luchas, y pues un honor tenerla para acá. Y Luis Eduardo, que forma actualmente también parte del MAES y es uno de los tantos aspirantes a la educación superior y que, bueno, pues confronta un montón de problemas y de inconvenientes para acceder a este que se supone que es un derecho garantizado en la Constitución. Muchas gracias por estar aquí, Atzelvi. Muchas gracias, Luis Eduardo. Bienvenida, bienvenido. Y bueno, sin más, voy a preguntarte, Ats, cuéntanos, ¿qué es el MAES? ¿Cómo se forma? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la estructura del MAES? Platícanos. Hola, Arge. Muchas gracias por esta presentación, muchas gracias por la invitación. También gracias y saludos a los compañeros y a las compañeras de la Red Universitaria Anticapitalista por abrir este espacio de conversación sobre este tema, porque además sucede que en el ambiente universitario es un tema que es todavía más difícil y más espinoso de tocar, a ver si más adelante podemos abundar un poquito sobre esto, pero bueno, el MAES es un movimiento que surge, digamos, a partir de un trabajo estudiantil, que por cierto Arge conoce muy bien porque ella colaboró también muchos años en él, que es un curso que desde el año 96 se organiza en la Facultad de Ciencias de la UNAM, que inició como un curso de preparación para las y los aspirantes a ingresar al nivel medio superior
y que ya hacia el año 2004, 2003 se inició también para preparar el examen de licenciatura o de ingreso a la licenciatura. Y pues sucede que quienes participábamos en la organización, en las asesorías de ese curso, Arge lo sabe muy bien, pues veíamos cómo los compañeros y compañeras que tomaban el curso pues aumentaban de manera muy significativa la cantidad de aciertos, es decir, llegaban, se les aplicaba un examen de diagnóstico y al final un examen simulacro y podíamos ver cómo aumentaban 20, 25, 30 aciertos después de estudiar mucho y sin embargo no se quedaban en la universidad. Y una y otra vez de presentar el examen no son aceptados ni aceptadas. Y entonces, pues viene un cuestionamiento más profundo sobre qué está pasando. Y la primera cosa que encontramos, pues es que no es un examen que sirva para clasificar entre los que saben y los que no saben, sino que es un examen que sirve para ordenar a los aspirantes a partir del número de aciertos, pero con un objetivo mucho más específico, que es que se llenen los lugares que hay disponibles y tener una manera de decir, de justificar por qué solo entraron unos poquitos y la mayoría no. Entonces, pues tenemos carreras o licenciaturas para las que el corte de calificación puede ser 40 aciertos, 45 aciertos en una prueba de 120 y otras para las que el corte de calificación es de 115, 116 aciertos. Y eso quiere decir que con 6 respuestas equivocadas no entraron, ¿no? Entonces, no se puede pensar que quien entró con 40 aciertos pasó el examen y quien entró con 115 reprobó, ¿no? Sino que no es un examen diseñado para clasificar aprobados y reprobados, sino que en realidad el problema no está en los aspirantes. El problema no está en las personas que se presentan a responder una prueba, sino que el problema real es que no hay lugares suficientes para todos y todas las personas que quieren ingresar a la educación superior. Entonces, desde el año 2006 decidimos organizarnos pues para salir a gritar esto a los cuatro vientos, salir a decirle a las aspirantes y a los aspirantes que no es su responsabilidad haber quedado fuera de la universidad y salir a pedir, a reclamar a las autoridades universitarias, pero sobre todo a las autoridades educativas del país, que atiendan el problema, que construyan universidades, que permitan que crezcan las universidades que ya existen, de manera que todos y todas quienes quieran continuar con sus estudios puedan hacerlo. Y bueno, pues en ese camino andamos desde hace ya con 16 años de enarbolar este reclamo. Sí, muchas gracias, Atzelvi, por esta introducción que nos da sobre cómo surge el MAES, en qué contexto. Y como recuerdas, sí, claro, yo tuve el privilegio de trabajar muchas veces en este examen, en este curso de preparación, en donde efectivamente, sin duda hay un tema de muchas carencias de los sistemas educativos que me parece bien perverso, que se carga la responsabilidad de esas carencias sobre los alumnos, ¿no? Entonces, hay un montón, sí, de problemas, pero el único que paga las consecuencias de esas carencias solamente son los alumnos, ¿no? Y esta ausencia de responsabilidad de todas las autoridades educativas en todos los contextos, ¿no? Incluidas las universitarias también, pero la Secretaría de Educación, otras universidades, el no hacer planteles, etcétera, se adjudica únicamente sobre pues la psique de los muchachos, ¿no? Entonces, me parece, siempre me sorprendió muchísimo pensar en esta carga que tienen los jóvenes, en pensar que son los únicos artífices de su destino, ¿no? Desde este coaching de el esfuerzo está en mí y entonces el fracaso también está en mí y no hay una responsabilidad social de un Estado que tiene que garantizar esto que nos cuentas, que nos platicas, ¿no? Me gustaría un poco, antes de darle la palabra a Luis Eduardo, que nos contaras, por ejemplo, cómo es que salen a las calles los muchachos, cómo es que se les
plantea esta problemática, porque a mí me parece bien valiente y bien inteligente de ellos, de los jóvenes, que asuman esto, que se hagan conciencia de esta parte de que no es su responsabilidad, ¿no? Porque siempre leo de pronto que inmediatamente toda la sociedad les dice, pues pónganse a estudiar y no sé qué, ¿no? Como además como si fuéramos todos, unos académicos súper renombrados y todos estudiábamos todos los días y no, bueno, éramos impecables, ¿no? Y entonces nos tomamos la autoridad de decirle a los jóvenes que se pongan a estudiar, ¿no? Y entonces, pues ellos también tienen que confrontar este discurso, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que se les comunica esto a través de asambleas? ¿Cómo es que los muchachos se acercan, además del examen, a las calles y a exigir sus derechos? Pues es un tema súper complicado porque digamos que al mismo tiempo que las demandas del movimiento han avanzado, digamos, en el papel, ha habido también un avance de un pensamiento profundamente reaccionario que a través de las redes sociales también se presenta de manera muy importante y que avanza también a lo interno de las universidades. Digo que hemos avanzado en papel en lo que se refiere a las demandas porque, vaya, en 2012, 6 años después de que apareció el MAES, se modificó la Constitución para reconocer el derecho a la educación media superior como una responsabilidad del Estado, y en 2019 se volvió a modificar para darle este carácter obligatorio también a la educación superior. Entonces, claro que eso representa muchas mejores condiciones para la lucha en el sentido de que pues hay un reconocimiento ya institucional en la más importante legislación en este país que reconoce que estudiar no es un premio para los superdotados. Estudiar es un derecho humano que se tiene que garantizar para todas y todos. Entonces, al mismo tiempo que esto ha avanzado, y sí reconocemos, digamos, en la lucha que hemos dado también, una de las razones por las que esto ha podido suceder, también es cierto que socialmente existe un mito muy grande sobre lo que implica el examen. Entonces, si estos eruditos que nos mandan a estudiar pudiesen revisar las preguntas del examen, podríamos ver que son preguntas profundamente absurdas, en muchos casos superficiales, preguntas que no permiten evaluar si un aspirante domina la importancia de la Revolución Mexicana para el desarrollo del país, cuáles son las características más importantes del periodo colonial, o si sabe leer y escribir, digamos, en la parte de español o habilidad verbal para el caso de bachillerato. No es real que estas preguntas sirven para eso, y se demuestra cuando quienes sí son aceptados por el examen entran a las aulas universitarias y están en las mismas condiciones muy lamentables de preparación que, como bien dices, pues es un problema que va mucho más allá de las y los aspirantes. Es decir, sí es real que hay un problema muy grave de nivel académico y de preparación académica en todo el sistema educativo, pero de manera muy clara, digamos, en este caso en el nivel medio superior. Sin embargo, las y los que sí son aceptados por el examen, decimos nosotros, se sienten tocados por la mano de Dios, porque ellos sí lo lograron, sí se esforzaron, cuando la realidad es que tuvieron muy buena suerte en el sentido de que escogieron una carrera tal vez con menor demanda o que tiene más espacios disponibles en comparación con la cantidad de lugares, porque esa es en realidad la ecuación que funciona. Entonces, bueno, creo que ya no te contesté directamente la pregunta, pero lo que hacemos pues es que un poco a través del curso, que durante toda la pandemia se ha visto suspendido y no hemos tenido todavía la posibilidad de recuperarlo, pero esa es una manera en la que después de cierto tiempo platicamos con las y los compañeros, acudimos los días que se aplica el examen de admisión a las diferentes sedes de aplicación del examen de la UNAM, del Politécnico, lo hacíamos en el de la UAM, aunque ahora decidieron hacerlo en línea y aumentar
la desigualdad que supone la aplicación del examen, pero bueno, ese es otro tema, pero vamos pues a esos días y el día que se toman la foto, tratamos de hablar directamente con los aspirantes porque bueno, nosotros no tenemos acceso a los grandes medios de comunicación, ¿no? Entonces, ni a una conferencia todas las mañanas donde todos y todas nos escuchen, entonces pues acudimos a los aspirantes y una de las razones por las que mucha gente se acerca también es que a lo largo de estos 16 años de lucha hemos conseguido que se instale una mesa de diálogo con autoridades de las universidades y de la SEP, y en esta mesa de diálogo cada año hemos conseguido firmar acuerdos que han permitido que todas las compañeras y todos los compañeros que participan en el movimiento entren a la universidad. Entonces, estos antecedentes pues han servido para incentivar, digamos, a aquellos quienes no han sido aceptados a que pues busquen otras alternativas, que no se queden con los brazos cruzados, y algunas de ellos pues han dado con el MAES y es una forma también en la que se acercan. Ay, pues muy interesante, Atzelvi, Luis Eduardo, compañeros y compañeras del MAES. Sí, vale la pena recordarle a quienes están viendo el programa, pues toda la trayectoria que ha hecho el MAES por conseguir esto, que a veces parece que, ¿no? También la crítica de solo son paliativos, y pues sí, ¿no? Digamos, la aspiración es a cambiar el sistema educativo del país, y como diría don Pablo, pudiéramos tejer redes de conocimiento que llegaran a todos, ¿no? Que el campesino pudiera estar en su tierra, trabajando su tierra, y al mismo tiempo construir redes de conocimiento y tener acceso a esas redes de conocimiento, de aprender y aportar, ¿no? De esas partes. Pero bueno, en lo que llegamos a eso, también hay un montón de muchachos que tienen que cubrir ese derecho, ¿no? Y que hay que buscar las maneras y dar pasos. Y pensaba pues en la serie de conciertos que han hecho, en estos brigadeos de los que nos cuentas, las asambleas, los plantones, las fiestas, ¿no? Los foros, las pláticas con expertos en educación, ¿no? O sea, es un trabajo que a final de cuentas a mí me da como la conclusión de que terminan más preparados que uno mismo sobre el aspecto de la educación en México, ¿no? O sea, de pronto también eso es como, pues, me parece que bonito, interesante, ¿no? Que ellos pues finalmente entienden una política educativa, se empapan de ella y entienden de que va más allá de estar en un aula y contestar bien o mal 120 reactivos, ¿no? Entonces, me parece pues muy interesante, nos parece que lo que has contado es digno de retomar y mirar y también de acomodar la mirada para entender cuál es el problema de la exclusión a la educación en todos los niveles, pero bueno, se va decantando cada vez más, ¿no? O sea, hasta llegar a la educación superior, en donde es súper excluyente, ¿no? Pero se da en todos los niveles. Lo vimos con la pandemia, como bien dices, con esta exclusión de, pues, quién tiene acceso a un dispositivo electrónico, punto, así, todos los demás fuera, ¿no? Sin mayor miramiento, aunque sea un derecho garantizado en la Constitución. Muchísimas gracias, Atzelvi. Vamos a ir a una primera pausa para volver a retomar el tema y platicar con Luis Eduardo. No se vayan, quédense con nosotros. Esto es La Comuna. Estamos platicando con el MAES, los compañeros y las compañeras del Movimiento de Aspirantes a la Educación Superior. Excluidos, cierto. Movimiento de Aspirantes excluidos de la educación superior. ¿Por qué universidades para todos y todas? En nuestro país se necesitan científicos y humanistas que desarrollen tecnología y pensamiento crítico. Porque la educación universitaria transforma vidas y países. Porque la sociedad debe ofrecer a la juventud alternativas ante la delincuencia y la muerte. En nuestro país, quienes nacen en hogares de bajos ingresos tienen pocas posibilidades de llegar a las puertas de la educación superior. ¿Sabías que del 10% más pobre, solo 6 de cada 100 reciben educación superior? Mientras que del 10% más rico, van a la universidad 94 de cada 100. En México, quienes logran terminar la educación media superior y buscan ingresar a la universidad pública se topan con un nuevo obstáculo, que a veces es insalvable:
el examen estandarizado de selección. Derribemos barreras. El 90% de los aspirantes a ingresar a la UNAM son rechazados. El 85% de los aspirantes a ingresar a la UAM son rechazados. El 71% de los aspirantes del IPN son rechazados. El problema no son los estudiantes, sino la escasez de lugares. No siempre ha sido así. Lo que pasa es que hace 40 años que no construyen nuevas universidades, a pesar de que la cantidad de jóvenes en edad de cursar estudios superiores aumenta a un ritmo más acelerado que nunca. Para quienes no alcanzan un lugar en la universidad, ¿cuáles son las opciones? Volver a intentar, aunque al año siguiente habrá más aspirantes para los mismos lares, ir a una escuela privada, aunque en muchos casos son impagables y en su mayoría malas. Ir a un tecnológico a capacitarse para hacer mano de obra barata. En otras opciones, como la UACM, la UPN y la EMA, también tienen tasas de rechazados por arriba del 50%. ¿Qué alternativas hay? Organizarse. Desde el 2006, quienes nos hemos organizado en el movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior, hemos conseguido dialogar con las autoridades de la SEP y las universidades para buscar soluciones al problema de falta de cobertura. Además, hemos conseguido alternativas para continuar nuestros estudios en las principales universidades públicas. No te rindas, organízate y lucha. Súmate al MAES. Ay, pues estamos de regreso. Qué bueno que siguen aquí siguiendo la comuna. Estamos platicando con Axelvi y con Luis Eduardo del movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior. Se me olvidaba esta parte que también es importante, porque yo recuerdo cuando empezaban estas movilizaciones y que todavía no estaba formalmente consolidado el MAES, pues se hablaba de rechazados, ¿no? Y también la palabra tiene una semántica bien importante, ¿no? Que estigmatiza. Y usar la palabra excluidos, pues hace una referencia mucho más clara a lo que realmente sucede en la educación en México, ¿no? En la educación superior, de la que ustedes están formando parte. Entonces, bueno, aclaro de la exclusión de la educación superior. Y bueno, dicho la aclaración, vamos a platicar a escuchar más bien a Luis Eduardo, que nos va a contar cómo te acercaste al MAES, cómo supiste del MAES, cómo te sientes, cómo va ahí la cosa y bueno, cómo estás enfrentando este reto del examen de admisión que supone el entrar a la educación superior. Bueno, el MAES, antes que todo, muchas gracias por invitarnos. Pues bueno, este movimiento lo empecé a ver hace 3 años, desde hace 3 años prácticamente, por una prima. Íbamos juntos, pero pues ahí fue un poco conflictivo para mí, porque con mi familia, no sé, a lo mejor con muchos jóvenes, no, a lo mejor vas a perder el tiempo, el movimiento no creo que entres y cosas así, ¿no? Entonces prácticamente pues lo tuve que dejar. Me puse a trabajar 3 años. En esos 3 años pues estuve estudiando, presentando mis exámenes y prácticamente pues me quedaba a 10, a 9 puntos y pues otra vez que volví a buscar este movimiento de aspirantes excluidos a la educación superior o movimientos, un grupo de jóvenes excluidos o que no han ingresado a estas universidades, ¿no? Públicas. Y es como me pude enterar hace 3 años. Y pues ahorita volví a retomar este movimiento, porque la verdad es que pues gracias a este movimiento mi prima pues ingresó a la universidad, a la FES Zaragoza, de psicología, y pues prácticamente pues muy contentos mi familia igual, y pues también yo quisiera ahora sí que pelear por el derecho a la educación, porque como dijeran muchos, que el derecho a la educación es un derecho y no es un privilegio, ¿no? Como dice el artículo 3 de la Constitución, el derecho a la educación. Entonces prácticamente también exigimos como grupos de jóvenes, exigimos y defendemos pues un lugar, ¿no?
a las universidades públicas, que son laicas, públicas y gratuitas. Sí, pues que fíjate, Luis Eduardo, qué interesante que también a través de esos lazos familiares y de esas experiencias, pues se sucedan historias que se concretan para bien. A lo mejor yo soy indiscreta, pero mi papá primero fue estudiante en su época de estudiante y después regresó a la universidad y efectivamente también fue a través del MAES que pudo reingresar a la universidad para estudiar, ya siendo un señor, con familia y todo, a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Entonces es como, pues, es un paso importante, ¿no? Como esta conquista de los derechos en las calles y a través de la lucha, pues se obtienen, ¿no? Vaya, es una condición en el país que los derechos se tienen que conquistar de esta manera. Y bueno, Luis Eduardo, me gustaría que contaras un poco cómo ha sido también pues tu experiencia ya participando como parte del MAES, o sea, es decir, has participado en asambleas, has volanteado, entiendo que también se preparan propiamente para contestar el examen, los reactivos, etcétera. ¿Cuál ha sido como tu participación ya dentro del MAES, como parte del MAES? ¿Formas parte de alguna comisión? ¿Tiene comisiones el MAES, etcétera? Sí, he volanteado y la verdad es que pues yo llevo ya 4 meses en este movimiento y pues me he sentido muy contento y aparte pues más que nada pues defender nuestros derechos como jóvenes y no pelear nada más por mí, sino por todos que tenemos una educación, ¿no? Un derecho a esa educación que no se le está respetando, ¿no? Pues este movimiento llevamos igual como 9 demandas, que es prácticamente garantizar a las universidades, entrar a cualquier universidad, que abran más matrículas. Y la tercera, pues prácticamente que construyan nuevas universidades, ¿no? Que por ejemplo lo que es la UNAM, el IPN, pues han quedado muy por debajo, han crecido más universidades que son las privadas. Otra sería cancelar el examen de admisión, pues esto mismo lo ha dicho el rector prácticamente de la UNAM, que pues no es como el examen un conocimiento, no mide los conocimientos, está dicho por el rector. Y pues la cuarta demanda, pues prácticamente sería presupuesto a las universidades, ¿no? Que dónde están todos esos presupuestos, prácticamente se lo queda el Estado, lleva 36 años quedándose el Estado, pues prácticamente no ha hecho ninguna universidad, ¿no? Si hubiera crecido más universidades públicas, como es el IPN, la UNAM, pues a lo mejor hubiera posibilidad de que jóvenes que terminan la preparatoria, pues puedan ingresar a estas universidades y sin necesidad de algún examen de selección, ¿no? Porque pues como dice, ¿no? La educación es un derecho y pues no es un privilegio, ¿no? Es lo que nos están como que apretando mucho en ese lado. Y pues la demanda 6, 7 y 8 y 9, pues que lo que son las prepas, bachilleratos, tengan ingreso a esas universidades, ¿no? Entonces, pues eso es lo que los ayuda a las asambleas, algunos talleres que han impartido, Adselvi, que nos ha ayudado mucho en esos conocimientos de saber ese movimiento del MAES, ¿no? De excluidos a la educación. Gracias, Luis Eduardo. Sí, fíjate, qué bueno que sistematizan estas peticiones. También es muy interesante pensar que el MAES construye, digamos, una colectividad que exige un derecho de manera colectiva, ¿no? O sea, es decir, suspende esta idea del esfuerzo, de la meritocracia y del esfuerzo personal para el beneficio personal y, bueno, construye una red de solidaridad que exige un derecho en su conjunto que esté garantizado para quienes están en las calles en esos momentos y para quienes vienen detrás.
Esto que cuentas también sobre los lugares, sobre los espacios, sobre la falta de crear planteles, de ampliar las matrículas, es muy interesante porque no solo no se ha hecho, sino en muchas otras etapas se ha operado en contra o en sentido contrario, ¿no? O sea, recordemos, por ejemplo, el Colegio de Ciencias y Humanidades que tenía 4 turnos, ¿no? Para recibir un montón de alumnos, ¿no? Y después vienen las reformas en 1995, que los estudiantes pues adversaron y confrontaron para reducir esos turnos, ¿no? Y eso lo que hizo fue aumentar la exclusión, disminuir la posibilidad de que más estudiantes tuvieran acceso y tuvieran facilidades para poder estudiar, ¿no? El tema de los tiempos para salir, para egresar de las universidades también genera un problema, ¿no? Para las familias, los tiempos, los estudiantes que trabajan, etcétera. O sea, es decir, no solo no se hacen planteles, sino que se opera en sentidos contrario. Y si bien no se cierran universidades, ¿no? Hasta ahora, pues no se reduce la matrícula, se reducen los presupuestos, se reducen los horarios. La universidad tiene un problema tremendo, la Universidad Nacional tiene un problema tremendo con los profesores o sea, no tiene profesores más que de asignatura, es decir, ni siquiera invierte en un profesorado que pueda atender una cantidad extraordinaria de estudiantes, ¿no? Entonces, esto que cuentas es muy importante, es muy interesante y nos ayuda mucho a entender también que es un problema estructural, ¿no? O sea, no solamente como de hay estudiantes que no quieren estudiar o que no dan el ancho, ¿no? Sino hay un problema serio de raíz que hay que atender desde los espacios educativos y desde quien hace política educativa en el país, ¿no? Muchas gracias, Luis Eduardo. Vamos a ir a un segundo corte para regresar a, pues, una serie de experiencias y conclusiones que nos quiera compartir el MAES, algunas invitaciones para, pues, las siguientes movilizaciones, para que se anime quienes estén, pues, por hacer su examen próximamente y, pues, quieran entrarle a esta resistencia por conquistar el derecho a la educación. No se vayan, regresamos con la comuna. ¿Estás preparándote para presentar el examen de ingreso a una universidad pública? ¿Qué sientes? ¿Tienes confianza, orgullo, ánimo, nervios? ¿Sientes miedo, desesperación, angustia, preocupación, ansiedad, impotencia? ¿Eso es normal? Con esas emociones, ¿crees que puedes concentrarte para estudiar? ¿Cómo un sistema educativo puede ser exitoso? Si promueve la incertidumbre en sus estudiantes, en lugar de fortalecer sus capacidades. ¿En serio competir así con tus compañeros te hace mejor persona, mejor estudiante? ¿No será que nosotros no somos el problema, sino la incapacidad del sistema? ¿Sabías que en México solo hay lugar para 4 de cada 10 jóvenes en edad de cursar estudios universitarios? Un examen de 3 horas no define quién eres. Un examen de 3 horas no sirve para medir todo lo que has aprendido. Un examen de 3 horas no debería importar más que 15 años de educación básica y media superior. El problema no eres tú, el problema no está en ti. El que ha fracasado es el sistema educativo, que no ofrece suficiente educación de alto nivel académico. Sabemos que no vas a rendirte, pero... ¿Estás dispuesto o dispuesta a hacer algo más que estudiar? Organízate. 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 Pues regresamos acá a la comuna, qué bueno que siguen conectados y conectadas a este programa en el que estamos platicando con los compañeros y las compañeras del MAES, que en estos días andan movilizados, pues como cada año, tratando de garantizar la medida de lo posible el acceso a la educación pública y gratuita de quienes quieren acceder a la educación superior. Hace ratito nos platicaba Luis Eduardo sobre las demandas del movimiento de aspirantes y hay uno que es muy controvertido
y que de pronto, lo que yo decía, ¿no? De pronto las personas como que son muy prejuiciosas en la calle, somos muy prejuiciosos, y este tema sobre la cancelación del examen, de pronto es como, es que no quieren que se les evalúe, entonces como todo lo quieren gratis, o entonces cómo vamos a saber que están capacitados para entrar a la universidad. Y bueno, también nada más hay que darse una asomadita al examen para saber que no se trata de un examen que mide, que evalúe a un desarrollo cognitivo o una preparación académica promedio, ¿no? Sino que tiene todo tipo de filtros, menos el de conocimientos generales realmente, ¿no? Entonces, cuéntenos por qué la cancelación de este examen de admisión, más allá de lo que pueda parecer como el no querer ser evaluados o evaluadas. Sí, como dices, es un tema muy complicado porque, o sea, tiene muchas caras, pero digamos que si el objetivo fundamental fuese realmente poder distinguir quién tiene los conocimientos suficientes para poder ingresar a la educación superior, digamos, quienes defienden que el examen debe permanecer porque se necesita filtrar a quienes sí saben, entonces tendrían que estar reclamando una transformación del examen. Estas personas que piensan que tendría que haber un filtro, nosotros pensamos que no, que la educación debe ser para todos, para todas, y que en todo caso, pues ya como parte del proceso educativo, uno se va acomodando, ¿no? Según sus habilidades, según sus expectativas, según sus capacidades, su contexto, uno va buscando el camino, pero la posibilidad de ingresar a la educación superior debería ser para todos y todas. Pero bueno, suponiendo o dándole voz a estas personas que dicen, no, es que no cualquiera debería ir a la universidad, bueno, esas personas deberían estar pidiendo una transformación del examen de selección, porque el examen estandarizado de opción múltiple que se aplica hoy día no es un instrumento que sirva para eso. Es un examen que está diseñado según niveles de dificultad para garantizar sí o sí un resultado que permita filtrar los poquitos lugares que hay disponibles en las escuelas. Entonces, ya decía yo al principio que no existe una calificación aprobatoria, digamos, un examen tal y como está concebido para distinguir los que saben de los que no saben, pues tendría que tener una calificación aprobatoria y este examen no la tiene. Pero además de todo, las propias estadísticas que arroja las universidades que publica la UNAM, la UAM, el Politécnico, en todos los casos estas instituciones aplican un examen socioeconómico que no, y ojo, nosotros no estamos diciendo que ese examen sirva para seleccionar a los aspirantes. Lo que sí sirve es para hacer estadística. Y lo que nos ha mostrado esa estadística es que este examen estandarizado de opción múltiple siempre califica mejor, por ejemplo, a aquellos que vienen de escuelas privadas frente a los que vienen de escuelas públicas. Siempre tienen mayor porcentaje de aciertos aquellos cuyos padres cursaron niveles más altos, o sea, entre más alta la escolaridad de los padres, más alto el porcentaje de aciertos. Aquellos que son, por ejemplo, hijos e hijas de trabajadoras domésticas entran en una proporción más o menos de 10 de cada 100. Pero aquellos que son hijos de empresarios o empresarias entran en una proporción de 22 de cada 100. Entonces, es un examen que tiene, decimos nosotros, es de por sí un ejercicio de suerte, pero con los dados cargados. Es un examen que califica mejor, por alguna razón inexplicable, siempre a los hombres que a las mujeres. Sí es cierto que entran en la misma proporción hombres y mujeres, pero son muchas más las mujeres que piden entrar. Y sin embargo, cuando hacemos la tasa de admisión, es decir, del total que pidieron entrar y las que entraron, y del total que pidieron entrar y los que entraron, siempre vemos que los hombres son mejor calificados que las mujeres. Entonces nosotros decimos, este examen viene a exacerbar una situación de desigualdad de por sí ya existente, porque eso es lo que nos dicen las instituciones. Bueno, si la estadística se presenta así, es porque la desigualdad viene de fuera. Pues sí, pero la universidad tendría la obligación de paliar esa desigualdad. Y en lugar de buscar mecanismos
para que la universidad cumpliera esta función de movilidad social que le fue asignada hace muchas décadas, lo que está haciendo es profundizar esas condiciones de desigualdad previamente existentes. Entonces, una prueba de 3 horas de opción múltiple de 120 preguntas está decidiendo de forma definitiva el futuro de miles de jóvenes en este país. Lo que decimos nosotros es, tiene que abrirse un debate público, ni siquiera nos atrevemos a lanzar una propuesta, pero decimos, tiene que abrirse un debate público y hacerse una consulta muy profunda que permita encontrar, diseñar un nuevo mecanismo con 2 principios, justicia y equidad, que permita administrar los lugares en las instituciones, pero como decía hace un momento Luis Eduardo, no solo es administrar los lugares, sino que cualquier medida de admisión tiene que venir acompañada de aumentar los espacios disponibles, porque en la realidad del examen es que no sirve, no está diseñado para buscar distinguir el que sabe del que no sabe, sino solamente para administrar los poquitos lugares. Entonces, el problema de origen no son los aspirantes, el problema de origen es que no hay lugares suficientes para la cantidad de demanda que existe. Muchas gracias, Sat. Sí, efectivamente lo que decíamos en el bloque anterior, ¿no? Este es un problema estructural, ¿no? El que se responde con esto, con filtros, ¿no? Y al que se, además, insisto, es una cosa perversa pensar que además todavía dijera el Estado, bueno, sí pongo filtros y me hago responsable y así, pero además culpa al aspirante, sí me parece la cosa más tremenda y monstruosa, o sea, que alguien pueda pensar ¡Estúdiale, así, mijo! ¿no? Si no hay lugares en la universidad, tú estudia más. Si no hemos construido más universidades, tu responsabilidad, mi reina. Ajá, sí, así es que el viernes. Es monstruoso, es tremendo, es horrible, vaya, ¿no? O sea, y bueno, se hacen muchos, en muchos otros rubros, ¿no? Pero sí, es como, no sé, pensar como en el derecho a la salud y que pues tú llegues, no sé, por diabetes y alguien te diga, no, señora, pues si usted tomó Coca-Cola, váyase, ¿no? Adiós, ¿no? Y es como, no, perdón, o sea, pero ¿no? Se paga impuestos, tengo el derecho garantizado, trabajo, cotizo en el IMSS, en el ISSSTE, lo que sea, y de pronto es como, no, porque usted comió lo que no debió comer, entonces vaya y muérase para allá, ¿no? O sea, como así de monstruoso, ¿no? Resulta esta canalización de la culpa, ni siquiera la responsabilidad en el estudiante. Muchas gracias, Sats. Luis Eduardo, también nos platicaban un poco de estos puntos sobre la incorporación de los bachilleratos a las universidades. Esta incorporación a veces también se entiende poco, ¿no? Salvo pues quienes estuvimos en alguna preparatoria incorporada, que es básicamente las de la UNAM, ¿no? La UACM creo que también tiene un poco ese mecanismo, pero de ahí en fuera pues no existe esta incorporación. ¿Por qué es importante? ¿Por qué, ¿por qué está en su pliego petitorio? ¿Cuál es esta relación que ustedes ven importante entre el bachillerato incorporado a las universidades o en sociedad con las universidades que existen en el país? Yo creo que Axel, por ejemplo, en ese... es que más se profundiza Axel. Ok, ¿nos cuentas un poco sobre esta incorporación, esta importancia? Sí, creo que nos escucha muy bien tu micro, Luis Eduardo. Pues digamos que otro gran mito, hay hasta un programa de La Rosa de Guadalupe en contra del pase automático o del pase reglamentado, del pase directo, digamos, de este mecanismo que ha diseñado la Universidad Nacional para garantizar que sus egresados de bachillerato tengan un lugar en la licenciatura. Y lo que dice mucha gente es, bueno, por un lado desperdician esa oportunidad y por otro lado dicen que es injusto que haya quien tenga esa posibilidad y haya quien no, ¿no? En alguna mesa de diálogo del MAES, algún representante de la SEP se le ocurrió decir que para él el pase automático era el tobogán de la mediocridad,
por donde se deslizaban los estudiantes del bachillerato universitario para llegar sin hacer nada a la licenciatura. Y bueno, las propias autoridades de la UNAM le respondieron de forma muy enérgica que pues todos los egresados de bachillerato de la UNAM que tienen un lugar en la licenciatura, pues en principio todos tienen una calificación aprobatoria en su bachillerato, ¿no? O sea, nadie salió reprobado y entró a la licenciatura, ¿no? Sino que todo mundo tiene, además el promedio mínimo es 7 para poder usar el pase, para poder ingresar a la licenciatura de la UNAM. Y pues que también la universidad ha evaluado ya a esos aspirantes, ¿no? O sea, la universidad durante 3 años, o sea, no 3 horas, 3 años, hizo evaluaciones de exámenes, trabajos finales, una serie de ejercicios, pues, que un profesor evalúa a lo largo de mucho tiempo, y eso es lo que permite darle una calificación aprobatoria. Entonces, bueno, por un lado, desmentir esta idea, pero por el otro lado, es verdad que es profundamente injusto que haya aspirantes, o sea, estudiantes que tienen garantizada su educación superior y otros que no. Entonces, la solución no es quitarle el derecho a quien sí lo tiene para que todos estemos iguales. Como en la primaria este compañerito que yo decía, ¿por qué a mí me puso 8 y a ella le puso 10? Póngale 8. Pues no, o sea, debemos pensar hacia adelante, ¿no? Entonces, la propuesta del MAES lo que supone es garantizar ese derecho para todos y todas, pero además, porque suponemos que esto permitiría también elevar el nivel académico de estas escuelas de nivel medio superior. ¿Cuál es la gran diferencia entre el bachillerato universitario y el politécnico y todos los demás? Pues esa vinculación con la universidad. Entonces, si se diseñaran mecanismos para vincular con toda claridad a estos profesores y profesoras de bachillerato, estos planes de estudio de bachillerato con la vida académica universitaria, automáticamente eso tendría que jalar hacia arriba la formación de estos bachilleratos. Entonces, por eso, nuestra demanda 6 es la incorporación del Colegio de Bachilleres a la Autónoma Metropolitana. La 7 es la incorporación de todos los planteles de bachillerato técnico, CETIS, CEBETIS, CONALEP, como bachillerato del Politécnico Nacional. La 8 es la incorporación de los colegios de bachilleres del Estado de México, los COBAEM, y las prepas oficiales del Estado de México a la Universidad Autónoma del Estado de México. Y la 9, la incorporación del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México a la Autónoma de la Ciudad de México. En el caso del IEMS y la UACM, lo que tienen es un convenio mediante el cual los egresados del IEMS sí tienen pase directo a la UACM. Sin embargo, académicamente no hay una relación. A pesar de que la UACM forma parte del consejo directivo del IEMS, no es formalmente parte de la universidad. Lo que decimos es, así como el CCH es parte de la UNAM, el IEMS tendría que ser parte de la UACM. Y entonces, el conjunto de estas demandas, pensamos, serían útiles para atender este problema de exclusión en la educación superior. Muchas gracias por esta explicación. Claro, es interesante saber por qué se está pidiendo esta pues, integración, ¿no? Y vaya, responde a esta integralidad que en una medida, una de tantas medidas, pues eso garantiza que no haya exclusión, sino al contrario, ¿no? Sino haya una vinculación, incluso los propios estudiantes vayan encontrando, pues, cuáles son las afinidades con las universidades que quieren, ¿no? Porque de pronto también es cierto que de pronto nomás la UNAM por famosa o porque tus papás estudiaron ahí, si tienes ese antecedente, o porque es la que conoces básicamente, ¿no? Pero no siempre responde a las inquietudes académicas o a las vocacionales que tienes, ¿no? Y entonces tener, digamos, esta vinculación también ayuda un poco a orientar esto y a, como decías, un poco a distribuir y acomodarse cada quien académicamente como le vaya
orientando su propia vocación, ¿no? Su propio llamado vocacional, que no es ninguna cuestión romántica, no existe y también pues hay que atenderla en los jóvenes, ¿no? De hecho, es la principal pulsión que habría que atender y es la que menos se voltea a ver. Muchas gracias por esta aclaración de estos dos temas que son muy controvertidos y que de pronto también cuesta mucho trabajo explicarlos más allá del prejuicio, ¿no? De lo que es un examen de admisión y de lo que es el controvertido pase automático con estas historias que nos cuentas sobre los funcionarios que a veces tienen estas puntadas para entender el sistema educativo y de pronto uno dice, no manches, ¿en qué manos se encuentran las políticas educativas, ¿no? Y bueno, afortunadamente en las aulas hay mucho maestro que también de pronto hacen contrapesos de estas políticas que se deciden arriba y también es pues parte de lo que tiene a muchos de los compañeros y compañeras del MAES pues en esta convicción de luchar y exigir un derecho. Luis Eduardo, ¿quieres contarnos alguna otra precisión, alguna otra punto que quieras abundar, que invitar a la asamblea próxima del MAES? No sé, cuéntanos. Hace ratito se oye un poquito mal tu micro. Mejor, ¿verdad? Ok. Sí, los invito a los jóvenes, a las personas que realmente quieran, pues, algún lugar en las universidades públicas, pues, invitarles que se unan a este movimiento para seguir luchando por nuestra educación, ¿no? Prácticamente los invito este 11 de junio, que es la asamblea, a las 12, entonces, para que estén atentos, y pues esa es la invitación. Y que se unan a muchos a este movimiento que es muy interesante, no nomás también a la educación, apoyamos también a otros movimientos. Ah, claro, Luis Eduardo, también qué bueno que lo comentas, eso ya no nos va a dar tiempo de platicarlo, pero también la experiencia de la vinculación con otros movimientos sociales y con otras experiencias de lucha también es bien interesante. En eso sí, lo tocamos al inicio, en el primer bloque, que algunos pensamos que terminan mucho mejor preparados porque tienen contacto con organizaciones pues que luchan por la vivienda, que luchan por la tierra, que entienden la defensa del medio ambiente, ¿no? Y entonces hay una educación integral dentro de la propia lucha que pues vaya, es lo que entendemos como sociedades de conocimiento y que bueno, les deja una experiencia más allá de contestar correctamente 120 reactivos. Les agradecemos mucho. No sé si quieran decir algunas palabras de cierre. Reiteramos la invitación que hacía Luis Eduardo, que hizo Luis Eduardo a su asamblea de junio 11 próximo, para pues organizar las actividades, las reuniones, las exigencias, acercarse a estos pliegos petitorios, conocer más sobre el derecho a la educación y cómo garantizarlo. No sé si quieran, Luis Eduardo, decir algunas palabras finales, alguna conclusión. Bueno, además de decir que la asamblea se va a hacer en la explanada baja de la torre de rectoría de la UNAM, al aire libre todavía para evitar conglomeraciones. Y pues solamente que si seguro alguien de quienes nos están escuchando conocen a alguna persona que vaya a presentar su examen. Por supuesto que les invitamos a que les platiquen sobre este movimiento y que nos busquen, pero sobre todo que se vaya difundiendo la conciencia de que es muy duro para las chicas y los chicos presentar el examen, todas las expectativas que están puestas sobre ellos y sobre ellas, y lo último que necesitan es esta carga que el Estado ha decidido poner sobre sus hombros de que la responsabilidad es suya. Entender que el problema va mucho más allá y que lo que esta generación necesita no es el estigma sobre la frente que se les ha puesto, sino acompañamiento, apoyo, solidaridad. Y pues que nos busquen, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, estamos como @quechidoelmaes.
con una sola. Sí, tengan cuidado porque hay piratas, sobre todo en Facebook hay muchas páginas que se hacen pasar por nosotros, pero pues es fácil ubicar la que tiene muchos seguidores, esa es la verdadera. Luis Eduardo, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No, muchas gracias por invitarnos. Tu micro. Muchas gracias por invitarnos. Ya. Van a aparecer sus redes sociales acá en la pantalla, las correctas, para que pues quienes pudieron ver el programa puedan buscarles, seguirles, escucharles. Y pues agradecemos muchísimo pues esta esclarecedora charla sobre el derecho a la educación en general, el derecho a la educación superior, media superior y todo lo que conlleva por esta lucha tan pertinaz que llevan desde el 2006. Muchas gracias. Y bueno, yo quisiera cerrar con una experiencia personal con el maestro, dando una clase para preparar el examen, que les decía a los alumnos, van a hacer un texto argumentativo sobre por qué deben entrar a la universidad, ¿no? Y entonces, pues se explayaban y decían, porque mis papás estudiaron así, porque es mi sueño, porque bla, ¿no? Y era muy curioso y siempre terminábamos concluyendo, decíamos, el argumento más importante siempre se nos va y es el de, porque es mi derecho, ¿no? Yo debo entrar a la universidad, debo estar en la universidad porque es mi derecho, ¿no? Entonces, me parece que el MAES ha hecho un gran trabajo para pues para garantizar este derecho y que los jóvenes pues no carguen con este estigma, que los jóvenes encuentren más bien un espacio de lucha y de resistencia y que, bueno, la sociedad en general les acompañemos, ¿no? Es importante tener esta sensibilidad para acompañarles, para no estigmatizarles, para no culparles de un problema que es estructural y que pues todos debiéramos exigir educación pública y gratuita para todos y todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arge. Muchas gracias a la RUA. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Esto fue La Comuna. Nos vemos en el próximo capítulo. Thank you.